El 3 de mayo del presente año 2018, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentó su discurso de investidura ante el Congreso de la República. Sobre este particular, es propósito de Sociales Informa aportar con el análisis político desde la argumentación académica, que suele ser de reflexión crítica y de contribución de alternativas desde el pensamiento propio. Bienvenido a Sociales Informa, un microprograma mensual producido por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mediante este espacio te informaremos sobre acontecimientos coyunturales y atemporales de la vida social del Perú, América Latina y el mundo. Así, aportar en la generación y difusión de conocimientos científicos y humanísticos con el fin de contribuir al desarrollo sostenible. En esta edición especial, presentamos el análisis académico vertido por docentes y autoridades de la facultad. Pablo Sandoval, Luis Montoya, Jorge García y Gonzalo Alcalde. En la última presentación en el Congreso del Premier Villanueva para la investidura suya y de su gabinete ministerial, el Premier mencionó una agenda de desarrollo nacional, de reconstrucción nacional y unas agendas políticas para el país para los próximos años. Por esos puntos creo que todas las orientaciones políticas no tienen por qué estar en desacuerdo, pero al mismo tiempo hay tres puntos que quisiera señalar que me parecen importantes mencionar, porque desde el mundo académico, pero también desde la esfera política y la sociedad civil son temas bastante sensibles y que ameritan una intervención inmediata y directa del Estado por su gravedad y por su urgencia. El primero tiene que ver con el tema de la violencia contra la mujer, que ha sido un tema no solo de coyuntura, es un tema, digamos, histórico, pero que el Estado tiene la obligación de atender de manera urgente. Lamentablemente, este tema no fue lo suficientemente tomado en consideración. Hay un Ministerio de la Mujer que tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que haber un liderazgo intersectorial, digamos, liderado por el presidente Vizcarra, para que ofrezca soluciones inmediatas y acciones concretas del Estado para enfrentar esta grave violencia que se está dando contra las mujeres, pero en general violencia contra el horror hacia la diferencia en todo sentido. El segundo punto que se dejó extrañar tiene que ver con volver a relanzar un nuevo pacto nacional, estatal, junto con la sociedad y sobre todo con los maestros, un nuevo pacto por la educación, ¿no? Sabemos ahora que los temas de una propuesta de una educación nacional, si bien es cierto tuvo un incremento presupuestal en los últimos años a nivel global, sin embargo no se muestra totalmente una nueva propuesta de articulación de un nuevo proyecto educativo nacional. Hay avances significativos sin duda, hay incrementos salariales de los docentes también, pero aún no se ve, digamos, retomar con fuerza una propuesta que lamentablemente fue echada abajo en cierta medida en el gobierno anterior del presidente Humala. El tercer elemento tiene que ver con el tema de seguimos sin reconocernos como una sociedad post-conflicto y post-violencia política. Es decir, no podemos seguir siendo un Estado y una sociedad, sobre todo desde el Estado, desde la esfera pública, que no reconozca la condición de que hemos sido una sociedad que entró en un grave conflicto armado interno por 20 años y que plantea retos para la gestión pública, para la llamada reconciliación nacional, acciones concretas desde la política pública para que se lleve a cabo procesos de reparación simbólica, de reparaciones colectivas, de recuperación de restos de personas desaparecidas, un apoyo, digamos, desde la gestión y la política pública para gestionar, para promover una cultura de la memoria que reconozca el pasado reciente peruano. Y es necesario abrir esos temas de discusión más que cerrarlos o sesgarlos hacia un lado ideológico u otro, ¿no? Y quizás hay un punto en general que creo que valdría la pena mencionar, ¿no?
Estamos ahora ante una situación bastante amplia de una arremetida conservadora en la sociedad, tanto por el tema de la sexualidad, tanto por el tema de la educación y tanto por el tema de las memorias, ¿no? Hay actores políticos, quizá también intereses económicos, y muchas veces revestidas de discursos religiosos o discursos políticos que quieren plantearnos una idea y un modelo de sociedad donde estos temas sean intocables. Sociedad post-conflicto, violencia contra la mujer, los temas del aborto y el matrimonio civil son temas en realidad que efectivamente no generan muchas controversias, que efectivamente abren muchos debates, pero que son necesarios tomar desde una perspectiva ciudadana, democrática, y que plantea al Estado, sobre todo, políticas públicas para enfrentar la violencia contra la mujer, ¿no? Para enfrentar el tema del aborto clandestino, para enfrentar el tema de las reparaciones y la reconciliación nacional, ¿no? Es decir, son temas que el Estado y los sectores del Estado, los diferentes ministerios, tienen que tomar acciones inmediatas. Las hay algunas tímidas, las hay otras desarticuladas y muchas veces incluso con poco presupuesto, o que generan grandes controversias que generan también la inacción de los funcionarios públicos, por ejemplo, en el tema de la educación sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a plantear estos temas? ¿Cómo volverse a plantear las preguntas? También esto corresponde a un desafío para la comunidad universitaria. Es decir, no somos funcionarios públicos del Estado, en sentido de gestores públicos, pero sí tenemos el compromiso de pensar estos temas, plantear agenda de investigación y visibilizar discursos, visibilizar investigaciones que sí nos corresponde también como académicos y como integrantes de la sociedad civil. A mí me parece que el discurso es bueno, en la medida en que César Villanueva es un político con experiencia, ¿no? Un político que viene del mundo de la movilización regional, sobre todo, ¿no? Entonces creo que ese recurso le ha permitido sustentar un planteamiento claro, ¿no? Directo, ¿no? En relación a lo que se supone va a hacer durante su gestión, ¿no? En ese sentido creo que debe ser valorado lo que él ha presentado en el Congreso, ¿no? Sin embargo, creo que hay un conjunto de vacíos importantes, ¿no? Lo más paradójico es de las 5 grandes cuestiones que plantea. Hay un tema, sobre todo principal, que me da la impresión que es la limitación de la propuesta que él hace, ¿no? Y es cómo se van a resolver varios de los problemas que él plantea en un contexto en donde las políticas económicas que se han venido implementando en los últimos 25 años ya no dan soporte, ¿no? Para procesos de diversificación productiva, para sustentar la descentralización, para el bienestar social, para las políticas sociales, ¿no? Creo que ahí hay un problema más de tipo estructural, ¿no? Que es el que limita sobre todo la posibilidad de que se realicen varios de los ejes que él ha planteado en su discurso, ¿no? Además, hay creo que vacíos importantes, ¿no? Que son ineludibles de mención, ¿no? Y que también tienen que ver justamente con este asunto de tipo estructural, ¿no? El primero que a mí me parece que yo resaltaría es el tema de los conflictos socioambientales, ¿no? O ecoterritoriales, ¿no? Es decir, cómo se va a afrontar, ¿no? El tema de las inversiones, sobre todo extractivas, en un contexto en donde hay un proceso de movilización desde comunidades, ¿no? Que reclaman derechos, ¿no? Y afirmación de territorios, ¿no? Creo que ese asunto no ha sido para nada mencionado por Villanueva, ¿no? Y también otro asunto me parece central es la separación que hay entre la gestión que él va a liderar y lo que ha sido el gobierno del presidente Kuczynski, ¿no? No hay una clara, ¿no? Separación, ¿no? Lo cual también implica una cuestión estructural, porque en gran medida son las políticas de liberalización de mercado, ¿no? Las políticas macroeconómicas que han dirigido este país, las que han permitido, ¿no? El surgimiento y desenvolvimiento de la corrupción a la escala que ha llegado, ¿no? Entonces creo que un corte claro, ¿no? Con el gobierno de Kuczynski, con estas políticas tampoco se siente, ¿no? En el discurso del Premier, ¿no? Y una tercera cuestión también que creo que es un vacío importante tiene que ver con la propia descentralización, que aparece como uno de los 5 grandes asuntos que él aborda, ¿no? El tema de la descentralización aparece más como un discurso pensado desde el Estado y desde Lima, ¿no? Y para nada se menciona los procesos de movilización ciudadana descentralista, ¿no? Que vienen desde las regiones, ¿no? Creo que al final lo que ha ocurrido con Villanueva es que ha incorporado un discurso formal, ¿no? Respecto a la descentralización. Y ha olvidado la importancia que los movimientos sociales reivindicadoras de la descentralización poseen, ¿no?
Entonces creo que ese asunto me parece también que es crucial y ha sido un vacío importante, ¿no? Entonces, conflictos socioambientales, huecoterritoriales, el tema de separar claramente con el anterior régimen y sobre todo con el tema de corrupción, ¿no?, que ha tenido, ¿no?, y el tema de la descentralización vinculado a movimientos sociales serían tres asuntos que me da la impresión de que no han sido tocados suficientemente, ¿no?, en el planteamiento que él ha hecho, ¿no?, o que ha omitido, ¿no? Esa sería mi opinión. Bueno, me voy a comentar algunas de las ideas que me han sugerido la lectura del discurso de César Villanueva, el primer ministro actual del Estado peruano, del gobierno peruano. Bueno, su discurso yo veo que está definido en 4 momentos, ¿no? Tiene 4 grandes partes. Una primera es el inicio, que presenta un poco los desafíos que tiene esta nación para su desarrollo, ¿no? Habla de falsas disyuntivas, por ejemplo, la división que hay histórica entre izquierda, derecha, fujimorismo ante fujimorismo, ¿no? Desarrollo económico versus desarrollo social. Y también menciona su apuesta por cierto pragmatismo, ¿no? De entrada, en el inicio, se lanza como idea una práctica neoliberal no muy enfocada en aspectos ideológicos. Se plantea que ese va a ser el camino para lograr el desarrollo con equidad. Es un primer momento muy optimista en el discurso, se plantea de manera muy positivista, pero no tiene a vista lo que debería ser un diagnóstico, ¿no? El tema del 22% de personas pobres, el asunto del 17% de niños con desnutrición crónica, el asunto de que uno de cada 2 niños en el Perú tiene anemia. Entonces empieza de manera positiva, pero sin mirar o presentar el diagnóstico de base mucho más riguroso, que sería la expresión de las necesidades sociales. En el discurso también hay un segundo bloque que es más lo económico, ¿no? O sea, no se desmarca de propuestas anteriores de economía liberal, ¿no? O sea, se sigue apostando porque lo primero que se deba de presentar son las propuestas económicas. Y las propuestas económicas como condición para luego plantear propuestas sociales o pensar el bienestar social. En ese sentido, las propuestas no se desvinculan mucho de lo que económicamente ha sido la senda del país. Se trata de mejorar de alguna manera el déficit fiscal, que es histórico, aunque no se menciona cómo se va a hacer. Se habla de la lucha contra la corrupción, aunque se tiene una perspectiva de la corrupción todavía vinculada solamente con los grupos fuera de la ley o los grupos marginales, ¿no? de organizaciones delictivas, más no se ve la práctica de la corrupción en microsistemas y tampoco desde la perspectiva de los tomadores de decisión política. Un tercer bloque está relacionado ya con el bienestar social y el desarrollo social. En relación al bienestar social y desarrollo social, el discurso es muy débil realmente, ¿no? O sea, no en vano está en el tercer lugar, no en vano el mayor espacio de tiempo y de propuesta está en el lado económico, ¿no? A nivel social, por ejemplo, se plantea reducir la anemia como un gran infantil, que actualmente tenemos 1 de cada 2 niños con anemia infantil a 1 de cada 5. Claro, quien lo ve desde afuera y desde perspectivas económicas quizás lo ve como algo interesante, pero en realidad es un cambio muy limitado, ¿no? Entonces, coloca temas como la anemia, coloca temas como la mejora de indicadores en educación, pero de manera muy básica, pero no con propuestas realmente sólidas. Ahora, es mucho peor cuando se llega al punto de poblaciones vulnerables. Y en poblaciones vulnerables el discurso solamente reconoce como poblaciones vulnerables prioritarias, en primer lugar, a las personas que son víctimas de violencia, principalmente violencia sexual, y en segundo lugar llega a mencionar a las personas con discapacidad también, que de hecho son grupos que requieren de políticas y de programas que les permitan desplegar sus capacidades y potencialidades. Pero estamos hablando de un país en el que hay no solamente 2 grupos de personas que están sin el cumplimiento pleno de sus derechos y sin beneficios de acceso al desarrollo, sino también estamos hablando de múltiples sectores de infancia, de adultez mayor, de mujeres, ¿no? Que se encuentran o de las propias personas con discapacidad que se encuentran en una condición difícil, de indígenas también, ¿no? Entonces, como que el discurso en la parte social es bastante flojo, pero no es un problema fuerte si lo vemos
desde la perspectiva de los últimos 20 o 30 años, que en realidad lo social viene siendo como propuestas muy flojas, muy limitadas. Si uno analiza el discurso en el plano de lo social, también incluyen la seguridad ciudadana, ¿no? Y con la misma propuesta que se viene practicando, que se viene poniendo sobre la mesa: más serenazgos, más policías, articulación de las municipalidades para poder hacer un trabajo mejor de seguridad ciudadana y obviamente incluyendo a la población también como parte de los sistemas de vigilancia, los sistemas de seguridad ciudadana. Sobre el discurso del primer Villanueva, hay varios puntos, hay cosas que destacar, hay omisiones. Yo creo que si empezamos por las omisiones, de hecho la que más resalta es la ausencia de cualquier referencia a algún cambio en la estrategia de lucha contra la pobreza, a pesar de que ha llegado pocos días después del anuncio del incremento del 1% en la pobreza en el Perú, que es la primera vez que aumenta la pobreza en cerca de 20 años, si no me equivoco. Con todo el énfasis que tiene en crecimiento económico, extraer proyectos de inversión, uno podría pensar que están asumiendo que eso solo basta para reducir la pobreza, cuando la evidencia es que no es así. La evidencia es que, sobre todo en las áreas rurales, la pobreza responde tanto a los problemas sociales como al crecimiento económico, ¿no? O sea, que el 50% se explica por los problemas sociales. Otra omisión importante, que no es exactamente el campo de proyectos sociales, programas sociales, pero es muy cercano, es que no hubo ni una referencia a educación superior, a pesar de que hace poco ha habido muchos debates sobre SUNEDU, etc. Una cosa muy pasajera, casi tangencial, se menciona política ambiental. Se habla de cuidado del medio ambiente, digamos, un poco casi como algo casi protocolar, ¿no? Casi obligado a decirlo, pero no dice nada sobre cambios en la política ambiental, ni críticas, ni tampoco propuestas, ¿no? No, parece que no hubiera ese campo. Simplemente se dice que en lo que se va a hacer el cuidado del medio ambiente, pero no parece que fuera algo importante de por sí. Para destacar, yo creo que lo más positivo es, por un lado, que se nota un mayor compromiso con la descentralización. Eso sí creo que y además era de esperar con un presidente y un premier que son ambos ex gobernadores regionales, así que eso sí. Y se ve como un tema transversal, además, no es solo una cosa pasajera. Bueno, ahí también el tema de lucha contra la corrupción. En ese caso sí se ve un énfasis en los marcos legales, en nuevas normas, pero bueno, ahí la gran pregunta es qué se va a hacer para que se cumplan esas normas y para que los encargados de cumplirlas realmente se atrevan a implementarlas, ¿no? Bueno, sobre corrupción también me pareció interesante que se mencionó que se va a empezar a trabajar contra la corrupción, mejor dicho, en el sector privado también. Así que creo que es algo bien importante, que de hecho parece alineado con todo el plan de que el Perú sea un país OCDE en el 2021, pero bueno, si se hace, efectivamente va a ser importante, porque gran parte del problema no solamente es el Estado, sino los que también participan desde el otro lado, desde el sector privado, de la sociedad civil. También habla algo que me parece curioso, que es que dice que van a tener finalmente una ley sobre los lobbies, pero en realidad ya existe una ley sobre los lobbies, solo que no se hace cumplir. Entonces, creo que ahí, y como en otros temas que mencioné, hay este problema que suele suceder, no solamente con este discurso, que se propone un montón de nuevas leyes, pero no mecanismos de cómo se va a lograr pues, que se rinda cuentas y que se hagan cumplir. Y un par de cosas más bien puntuales. Me pareció positivo el tema de los temas sociales, que hay todo una parte, un párrafo, digamos, que le dedicó a hablar a la población con discapacidades, que creo que es un sector que normalmente ni siquiera se menciona, y que en un discurso relativamente corto los mencione, creo que es algo rescatable. Ya, en general, lo que se ve en las políticas, y sobre todo en el tono del discurso, creo que es un gobierno que se quiere mostrar como muy pragmático, muy de centro, se escapa de todo tema controvertido, quieren verse como enfocados en los proyectos, en reactivar a la economía. Se nota incluso cuando uno oye hablar además a Vizcarra y a Villanueva, que conocen bastante lo que está sucediendo a nivel de proyectos en las regiones, etc. Así que, pero bueno, esa es su mirada. Hay temas que no se tocan. Se entiende, pero al mismo tiempo también algo que se extraña es, en ningún momento se habla pues mucho desde una perspectiva de derechos, por ejemplo. Es algo que se nota bastante, porque creo que es algo que es actualmente controvertido, digamos, por todas las fuerzas bastante conservadoras que están saliendo
y que les incomoda alguno de esos lenguaje de derechos. Y en ese sentido, lo último que quería mencionar es que se habla un poco de temas internacionales, se habla, por ejemplo, del compromiso con la OSD, se habla de la Alianza del Pacífico, obviamente no se habla de UNASUR, así que parece que definitivamente ya Perú salió de ahí y ya no vuelve. Me sorprendió sí que hable de varios de esos compromisos, incluso la comunidad andina, que no tiene mucha figuración, pero no se habló, por ejemplo, de la Agenda 2030, de los ODS, no, ni siquiera se mencionó, y bueno, en el periodo anterior sí fue bastante mencionado por el mismo, incluso Kuczynski, y espero que no sea por eso, pero se me hace que también puede tener que ver con evitar temas controvertidos y que hay grupos con cierta influencia que no les gusta ese tipo de discursos que viene más desde los derechos, etc. Y bueno, y me parece bien también finalmente que se proponga retomar las reformas en educación, más allá de que sean las ideales o no, es mejor que el estancamiento, igual que en salud. Así que creo que eso sí también es positivo. Esto fue Sociales Informa. Con nosotros será hasta el próximo mes. No olvides mantenerte informado a través de las redes sociales de la facultad, Twitter, Facebook y YouTube.